Saludos queridos amigos del canal, la dinámica continúa. La dinámica que hemos venido diciendo en los últimos vídeos, en los que hemos hecho referencia a ese concepto espectacular, ¿verdad?, de que tanto Ucrania como Occidente ya han caído, lo cual es una realidad que solo puede ser desafiada, y este es el kit de la cuestión, por una fuerte sugestión. Una fuerte sugestión que a través del control del discurso, bien hilvanadito, acaba llevando al consenso. Y entonces un consenso sobre no importa qué disparatada sugestión, la que sea, digamos que otorga el poder y la capacidad para implementar cualquier tipo de, ya sea transformación, si lo prefieren con ese tipo de término, o con el término que utilizaba Yuri Bezmenov en aquellos análisis en los ya lejanos años 80, en los que llamaba la atención de cuál era el modus operandi en la transformación de sociedades mediante esos pasos dialécticos que iban desde una desmoralización paso a paso hasta una normalización. Normalización, una palabra que escuchamos hace no demasiado tiempo, aunque algunos ya lo hayan olvidado, aquella nueva normalidad. Una normalización que básicamente lo que pretende es implementar una idea loca, disparatada, pero para la cual las élites que la implementan no tienen ningún plan B. Así que vamos a ver las noticias del día y vamos a ver si de este modo conseguimos que se vaya entendiendo paso a paso, día a día, cómo se implementan estos procesos complejos para la consecución de lo que a priori, dicho en un primer día, parecería un absoluto disparate. Fíjense lo que nos dice Negocios Televisión. Ya habíamos hablado aquí en este canal acerca del colapso en la industria automotriz alemana. Algunos quisieron carraspear y decir que no pasa nada, pero las noticias siguen llegando. Ahí lo tienen. Alemania, producción sector automovilístico, menos 8,1%. Desplome del sector del automóvil en Alemania. Volkswagen solo es el primero en hablar, pues, según el señor Widner de Negocios Televisión, otras muchas empresas del sector automovilístico estarían en una situación parecida o incluso quizá peor. Entonces, pasamos a las notas de prensa. Notas de prensa significativas. Fíjense en esta. Reino Unido suministrará a Ucrania otros 650 misiles polivalentes Martlet para reforzar su defensa antiaérea, consta en un comunicado del Ministerio de Defensa británico. El nuevo paquete de ayuda por valor de 210 millones de dólares fue anunciado a vísperas de la reunión del Grupo de Contacto Occidental sobre asistencia militar a Ucrania en la base aérea estadounidense de Ramstein. Se espera que Londres entregue a Kiev un lote adicional de misiles Martlet hasta finales de año. Los misiles Martlet son fabricados por el grupo industrial militar francés Thales en unas instalaciones situadas en la ciudad norirlandesa de Belfast. La empresa posiciona los misiles como una munición de la más amplia gama de aplicaciones, o sea que no tienen por qué ser misiles antiaéreos, pueden ser otra cosa. Pueden ser transportados por helicóptero, barco, plataformas terrestres y también puede ser lanzado por los sistemas portátiles de misiles antiaéreos Starstreak, también suministrados a Ucrania. Es decir, que de tapadillo se les está suministrando lo que necesitan para seguir con la misma historia, no con una historia diferente, sino con la misma. Fíjense que se habló en Reino Unido ayer o anteayer, no recordamos exactamente, de cómo el país británico debía renunciar a ciertas partidas presupuestarias, en torno a ese objetivo de destinar un 2,5% del PIB al Ministerio de Defensa, es decir, a la defensa del país, o vaya usted a saber lo que. Se hablaba concretamente de que tenían que abandonar el proyecto de un diseño de un nuevo caza. Sin embargo, para eso no había dinero, tuvieron que abandonar el proyecto, pero para esto sí hay dinero. Las prioridades son muy claras. La prioridad es que Rusia debe caer a como dé lugar, como sea. Como sea. Y el hecho de que no pueda ocurrir tal cosa no les impresiona. Siguen igual, siguen exactamente igual. Y así una sugestión va siendo hilvanada para conseguir un consenso. Este es el
quid de toda la cuestión. Es a donde queremos llegar en última instancia. Fíjense que el señor Lavrov nos apercibe de una cosa curiosa. Leamos. La Unión Europea está señalando abiertamente a Turquía la necesidad de unirse a las sanciones contra Rusia si quiere convertirse en miembro comunitario. Anda que no llevan décadas con esto. En cuanto a Turquía, los miembros de la OTAN guardan silencio. Los estadounidenses dijeron, creo, que la aspiración a unirse a los BRICS, es incompatible con la pertenencia a la OTAN. Un representante de la Comisión Europea fue mucho más franco. Dijo que Turquía debería darse cuenta de que el ingreso en la Unión Europea es incompatible con la pertenencia a los BRICS y viceversa. Los candidatos a la UE deben unirse a una política exterior y de seguridad común. Esta es una indicación flagrante para que Turquía se una a las sanciones contra Rusia, si quiere, claro. Esto es cómo zanjaba sus declaraciones el señor Lavrov. Es decir, fíjense, la noticia que había saltado en torno a Turquía ya pronto ha encontrado freno y Lavrov no desperdició la ocasión para llamar la atención acerca de qué va todo esto. Es decir, una confrontación a como dé lugar, sin salida, sin escapatoria. Fíjense ahora en una noticia de hace 2 años. Justo había comenzado la operación militar especial. Y miren lo que nos decía El Economista. Ese medio español, El Economista, decía: Soros dice que solo de poner a Putin y Xi Jinping, evitará la destrucción de nuestra civilización. ¿Se han dado cuenta de la palabra que ha utilizado Soros hace 2 años? Civilización. Lo ha dicho muy claro. Estamos ante un proyecto civilizatorio y es necesario deponer no solo a Putin, sino también a Xi Jinping. Hay que deponerlos, hay que quitarlos de en medio para que no se arruine ese proyecto civilizatorio. Es lo mismo de lo que nos está hablando Lavrov. Lavrov hace referencia al caso concreto de Turquía, pero el contexto nos lo daba Soros hace 2 años. El contexto es muy claro, no se muerde la lengua. Y vamos a leer, de hecho, este pequeño artículo que nos ofrecía El Economista, como ven ahí en pantalla, el 12 de marzo de 2022. El inversor multimillonario George Soros se ha sumado a las voces que indican que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dado comienzo a la Tercera Guerra Mundial y considera que solo retirar del poder a Vladimir Putin y a Xi Jinping evitará la destrucción de nuestra civilización. Solo podemos esperar que Putin y Xi sean retirados del poder antes de que puedan destruir nuestra civilización, dice concretamente Soros para finalizar su artículo publicado en Project Syndicate. El magnate asegura que el acuerdo firmado entre los líderes de Rusia y China pocas semanas antes de la invasión de Ucrania es clave y que implicó que el país asiático dio carta blanca a Putin para invadir. Xi Jinping debe estar muy seguro de que su confirmación como gobernante vitalicio de China, fíjense qué insidioso es Soros, a finales de este año será una mera formalidad, habiendo concentrado todo el poder en sus propias manos. Xi ha escrito cuidadosamente el escenario por el cual será elevado al nivel de Mao Zedong y de Deng Xiaoping, argumenta. Vaya con Soros, jefe vitalicio, por cierto, de una organización que, como ven, no deja ningún lugar a la duda, está vinculada a nuestra civilización. Ahí lo ven en pantalla. Destrucción de nuestra civilización, nuestra. Termina el artículo con lo siguiente. Con respecto a las intenciones de Putin, Soros considera que el líder ruso siente que si va a dejar su huella en la historia rusa es ahora o nunca. Fíjense. No solo Xi Jinping busca su gloria personal, también Putin busca exclusivamente su gloria personal, mientras que Soros solo se preocupa por nuestra civilización, la civilización de todos. Fíjense, su gestión se van hilvanando las narrativas y obtenemos un consenso. Obtenemos ese nosotros, nuestra civilización. Mientras que los otros son egoístas, solo piensan en ellos mismos, son horribles. Pero cree que el dirigente parece haber perdido el contacto con la realidad.
es Putin quien ha perdido el contacto con la realidad y que juzgó mal la situación en Ucrania al no prever la resistencia que encontrarían sus fuerzas invasoras. Fíjense que Soros está al tanto de la doctrina militar occidental. Estaba al tanto también de la narrativa. ¿Y de qué manera? Esto era a pocos días, escasos días, de comenzada la operación militar especial. Y él ya lo sabía todo. Ya sabía cuál era la narrativa. Fíjense que ahora tenemos a Sirski, lo vamos a ver más adelante, hablándonos de las bondades de esa doctrina militar occidental y de cómo está, bueno, pronto caerá Moscú, sin duda. Lo vamos a ver más adelante, pero antes terminemos de leer el artículo. Putin parece haberse vuelto literalmente loco. Ha decidido castigar a Ucrania por enfrentarse a él y parece estar actuando sin restricciones. Aquí se le escapa otra a Soros. Ucrania por enfrentarse a él. Entonces Ucrania sí quería enfrentarse a él. No. Un Freudian slip, es decir, una de esas traiciones inconscientes, ¿no? Que hicieron famoso a ese psicoanalista, no, psiquiatra realmente, pero practicaba el psicoanálisis austriaco, el señor Sigmund Freud. Continuamos. Está lanzando a todo el ejército ruso a la batalla ignorando todas las reglas de la guerra, señala George Soros, que intuye que Xi podría estar retirando el apoyo a Putin al haber abogado diplomáticamente por la paz. Aquí se le vuelve a ir otra vez el Freudian slip, se le vuelve a ir otra vez y se adelanta demasiado a lo que eran los planes. La idea es que efectivamente China en algún punto, al ver la eficacia de las sanciones, al ver el poder descomunal de la propaganda occidental, aflojase y acabase dándole la espalda a Putin. Se le escapaba todo al bueno de Soros hace 2 años, ¿verdad? Pero el artículo, como ven, es muy significativo y habla a las claras de que se trata de un proyecto civilizatorio y de que no hay ningún plan B en absoluto. Solo hay ese plan. Y es un plan de consenso. Nosotros, nuestra civilización. Continuemos. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Este es Dmitry Simes o Simes, porque este señor en realidad es ruso, se refugió hace muchos años en Estados Unidos, huyendo de la Unión Soviética, y ahora resulta que debe huir de Estados Unidos por razones análogas, o eso nos cuenta Larry Johnson en su blog. La cosa es significativa. ¿Por qué es significativa? Porque detrás de todo esto está la preparación de las elecciones estadounidenses. Ya está, ya es oficial, ya está establecido que Rusia está detrás de lo que sea que vaya a ocurrir en las próximas elecciones en Estados Unidos. Ya está decidido, ya hay incluso culpables. Ya lo tienen en pantalla. Ya se está persiguiendo a este señor. Este señor ya ha confabulado. Recordemos que este señor formó. Se supone que Donald Trump accederá a su segunda legislatura en breve, eso se supone, pero fíjense cómo ya se está atacando a este señor que da totalmente el perfil. Después de todo es un ruso y es un trumpista. Entonces este señor es un putinista. Este señor está en contra de nuestra civilización. La narrativa es fácil de elaborar una vez que se tienen las líneas maestras y el poder para llevarlo a cabo. La sugestión es la que es y el proyecto es el que es también, pero siempre se lleva por el lado del consenso, siempre es en nosotros. Y ya, por último, tratamos la cuestión esa de Sirski. Nos lo cuenta Martyanov con su gracia habitual. Martyanov nos habla a las claras de cómo Sirski, recordemos, Sirski es el actual comandante supremo de las Fuerzas Armadas ucranianas, afirma de forma categórica y absoluta que los rusos han quedado estancados en el frente. Llevan ya 6 días sin avanzar ni un solo centímetro. Martyanov nos adjunta el mapa en el que se ve que efectivamente no avanzaron ningún centímetro porque en realidad lo que han avanzado han sido kilómetros. Con lo cual tampoco se puede decir que Sirski mienta del todo, ¿verdad? El caso es que Martyanov destaca cómo Sirski es el perfecto ejemplo de alguien formado en la doctrina militar occidental actual y cómo efectivamente usa todo tipo de artimañas y triquiñuelas que entran dentro de esa narrativa. Sobre una sugestión se traza una narrativa, digamos que el principio elemental de la guerra dentro de esa mentalidad, dentro de esa doctrina, es la narrativa. ¿Qué narrativa hay? No es
la realidad sobre el terreno, sino la narrativa que uno pueda llegar a consensuar. Es una guerra y es un proyecto civilizatorio y la base, como estamos viendo, es exactamente la misma. Exactamente la misma. Entonces, las conclusiones que se pueden sacar, vaya, ustedes dirán, estamos ahora mismo en una situación de cierta inseguridad, vamos a decirlo así, cierta inseguridad, cierta perplejidad, más de uno se pregunta qué es lo que va a pasar aquí, qué es lo que se está cociendo, y en torno a todo eso vemos que no hay movimiento político, ni mucho menos intelectual, no hay una reacción a ningún nivel. Entonces Europa, alguien en nuestro foro de debates comentaba muy agudamente que, bueno, la Unión Europea no es ninguna víctima de Estados Unidos, sino que de hecho está totalmente dentro de esa maquinaria. Después de todo, Soros es europeo, húngaro de origen, judío húngaro de origen. Europeo, después de todo. Le encanta, de hecho, trabajar sobre Europa. Tiene sus laboratorios siempre a pleno rendimiento para llevar a cabo pues, esa gran visión, esa nuestra civilización libre de tiranos ególatras. Aunque, bueno, parece que él cumple bastante bien el perfil que trata de denunciar en otros, ¿verdad? Entonces tenemos a una Unión Europea en la que, precisamente por falta de reacción, pues no podemos concluir que sea una víctima de Estados Unidos. Es decir, parece más bien que está queriendo soñar el sueño americano, está queriendo creer que esa civilización, ese proyecto civilizatorio también es suyo, que de hecho es suyo antes que de nadie más y que va a triunfar porque sencillamente no hay ningún plan B. Es decir, que la guerra de Ucrania, en su actual situación, la situación actual en la guerra de Ucrania, sería o vendría a ser un trasunto de lo que es el propio proyecto europeo. Es decir, no importa que sobre el terreno todo esté saliendo mal, no importa eso con lo que abríamos el vídeo de hoy. Vamos a volverlo a poner. No importa que Volkswagen, el sector automovilístico alemán, haya caído un 8,1%, no importa, eso no importa, porque tenemos una buena sugestión, tenemos una buena narrativa, un buen control del discurso y tenemos un consenso, nadie se está quejando, nadie se está quejando. Entonces lo que necesitamos es más Sirski, necesitamos más gente con esa mentalidad de lanzar olas humanas una detrás de otra para que acaben resultando en auténticas masacres absurdas, pero que se mantenga nuestra civilización, el consenso. Así que ya lo ven, es un análisis muy elemental, olvidado eso sí, pero muy elemental, un análisis que entronca con el conocimiento tradicional en tres grados, fácil de entender para quien quiera entenderlo. Sobre una sugestión dada, se practica un control del discurso y lo que se obtiene es un consenso. Eso es lo que tenemos, tan simple como eso. Está ocurriendo delante de nuestros ojos, solo que tenemos que quererlo ver. Entonces veremos hasta dónde nos llevan con esto, pero como ven no hay ningún plan B, no hay ninguna alternativa, tampoco hay ninguna queja, con lo cual veremos cuáles son las geniales ideas que están hirviendo, germinando en esas cabecitas privilegiadas, como la del señor Soros o quien esté detrás de él. Lo mismo da. La cuestión es que sus declaraciones eran muy significativas y aplican estupendamente bien a la situación actual en el mundo. En fin, no insistimos más, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Apóyennos en este trabajo solitario y un tanto frustrante a veces, puesto que parece que uno está hablando en el desierto, predicando en el desierto, hablándole a las piedras, pero gracias a ustedes y a su interactuación, los comentarios que dejan, etcétera, etcétera, cada vez se va haciendo un poquito más un rayo de esperanza de que haya un plan B después de todo, aunque lo tengamos que hacer nosotros mismos, y que podamos llevar a cabo otra cosa que el puro suicidio siniestro, macabro,
que está ocurriendo actualmente, a todos los niveles, a un nivel industrial, como vimos al principio, a un nivel militar, como veíamos al final, y a un nivel ya puramente mental. La propia mente de las personas está rota en mil pedazos en una sugestión muy extraña, con un discurso todavía más extraño para conseguir un consenso que después de todo no acaba de funcionar. Es un consenso artificial, un consenso en el que nadie realmente se siente cómodo. Todos es algo perceptible ahí fuera. Hay inseguridad, hay incomodidad. Es como que las cosas no acaban de ir bien. Eso, lo dicho, lo dejamos ahí y nos vemos en la próxima. Venga, un saludo para todos.